Capítulo 1. El peso invisible. Lucía tenía un sueño, pero también tenía un enemigo silencioso, el miedo. Miedo a fallar, a que la juzgaran, a no ser suficiente. Cada vez que estaba a punto de dar un paso importante, el miedo aparecía con susurritos conocidos. ¿Y si no sale bien? ¿Y si se ríen de vos? Mejor espera un poco más. Una y otra vez, Lucía dejaba pasar oportunidades. No porque no pudiera, sino porque el miedo la convencía de quedarse quieta. Ese día, frente a la pantalla de su computadora, tenía que enviar una postulación para un proyecto que siempre había soñado. Solo era un botón, enviar. Pero para ella, ese clic pesaba como una montaña. Lucía respiró hondo. Abrió el archivo. Volvió a leer su trabajo. Se mordió el labio. Cerró la computadora. Mañana, se dijo. Mañana lo envío. Y en la oscuridad de su cuarto, el miedo sonrió primero. Al día siguiente, en el reflejo de la ventanilla, Lucía se descubrió cansada de tanto posponer. En su celular tenía una nota guardada que ella misma había escrito semanas atrás. Si no das el paso te da la espalda. Suspiró. Algo dentro de ella pedía un cambio, aunque todavía no sabía cómo. Esa tarde, casi por casualidad, entró a un taller de creatividad. En el pizarrón, una frase escrita con marcador decía: «No mates ideas en borrador». El profesor, de barba entrecana y voz tranquila, se presentó: «Mateo. Mateo, sereno. Antes de empezar, hablemos del guardián de la puerta, el miedo. No viene a destruirte. Viene a protegerte, solo que a veces protege demasiado». Mateo entregó un papel a cada uno. «Escriban, tengo miedo de». Sin adornos, sin excusas. Lucía dudó, pero escribió: «Tengo miedo de que me digan que no». Mateo sonrió. «Ahora, debajo, completen, y aún así». Lucía tragó saliva y escribió: «Y aún así, voy a enviar mi trabajo a una convocatoria, aunque no sea perfecto». Sintió un cosquilleo extraño. Vergüenza y alivio al mismo tiempo. Esa noche, en su escritorio, preparó los archivos. No eran perfectos, pero eran suyos. El cursor parpadeaba sobre el botón adjuntar. «No necesito sentirme lista para estar lista», susurró. Hizo clic en enviar. El mundo no se derrumbó. Nada explotó. Algo sí cambió. Por primera vez en mucho tiempo, el peso invisible se volvió un poco más liviano. La primera victoria de Lucía no fue ser elegida. Fue elegirse. Capítulo 2. El sueño olvidado. Esa noche, después de enviar la postulación, Lucía no pudo dormir. El corazón le latía más rápido de lo normal, pero esta vez no era de miedo, era una mezcla de nervios y alivio. Mientras revolvía cajones viejos en busca de un libro, encontró algo que no veía desde hacía años: una carpeta azul con dibujos y textos guardados de su adolescencia. Dentro había bocetos mal hechos, relatos inacabados y hasta frases ingenuas que había escrito cuando soñaba con ser ilustradora y escritora al mismo tiempo. Sonrió. Y también se le hizo un nudo en la garganta. ¿En qué momento dejé de creer en esto? Recordó con claridad a la Lucía de 15 años, que se pasaba horas creando, riendo sola frente a la hoja en blanco. Esa chica soñaba con publicar un libro ilustrado algún día. Pero entonces aparecieron los comentarios de siempre. «Eso no da dinero. Eso es un pasatiempo, no un trabajo real. Mejor busca algo seguro». Y poco a poco, Lucía había archivado no solo la carpeta, sino también su propio sueño. Al día siguiente, en el taller, Mateo les pidió compartir algo personal. «Mateo, tranquilo. Quiero que piensen en un sueño que dejaron en pausa por miedo, vergüenza o presión externa. No importa si parece imposible. Escríbanlo». Lucía apretó el bolígrafo. Dudó unos segundos, pero luego escribió en grande: «Quiero contar historias con mis dibujos». Mateo pasó cerca y miró la hoja. No dijo nada, solo sonrió con complicidad, como si ya supiera. En ese momento, Lucía entendió algo: el miedo no solo le había quitado oportunidades recientes, le había robado un pedazo de identidad. Esa noche, volvió a abrir la carpeta azul. Esta vez no la miró con vergüenza, sino con cariño. Se prometió un pequeño pacto: cada semana, al menos un dibujo nuevo,
aunque nadie lo viera. Era un acuerdo íntimo, secreto. Un compromiso con esa adolescente que aún vivía dentro de ella. El miedo había logrado apagar un sueño durante años. Pero bastó un solo gesto de valentía para volver a encenderlo. Un sueño olvidado no muere, solo espera a que tengas el valor de volver a mirarlo. Capítulo 3. Encuentro con un mentor. Lucía regresó al taller con la carpeta azul en su mochila. No quería mostrarla, pero algo en su interior le pedía no esconderla más. Mateo, el facilitador, los recibió con la misma calma de siempre. En el pizarrón, esa tarde había escrito una frase corta y directa. El miedo mata más sueños que el fracaso. Lucía la leyó varias veces. Sentía que la frase la estaba mirando a ella. Después del ejercicio, cuando todos se marchaban, Mateo se acercó y le preguntó: ¿Qué traes en esa carpeta? Lucía dudó. Miró hacia abajo, como si fuera un secreto vergonzoso. Son dibujos viejos. Cosas que hacía antes. Mateo. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Lucía suspiró. Porque pensé que no era suficiente. Que nadie los iba a tomar en serio. ¿Y vos qué pensás? Replicó Mateo. Ella se quedó callada. La pregunta era tan simple como incómoda. Mateo sonrió y sacó de su bolsillo una hoja doblada. Le mostró un boceto mal hecho, apenas unas líneas torpes. Mateo, con humor. Esto lo dibujé yo. Como ves, no soy artista. Pero este dibujo me ayudó a crear una idea que después compartí en una charla. ¿Sabes qué descubrí? Lucía negó con la cabeza. Que lo perfecto nunca inspira tanto como lo auténtico. Lucía, el miedo no desaparece. No esperes a que se vaya para avanzar. El secreto está en dar pasos con miedo incluido. Cada acción que hagas, aunque sea pequeña, le demuestra a tu mente que el miedo no manda. Lucía lo escuchaba como si cada palabra le abriera una ventana. Mateo continuó. Mira, probá con 3 pasos sencillos. 1. Nombra tu miedo. Decilo en voz alta. Eso le quita poder. 2. Busca una acción mínima. Algo que puedas hacer hoy, aunque te tiemblen las manos. 3. Celebra el intento, no el resultado. Porque cada intento es una victoria contra el miedo. Lucía apretó la carpeta contra su pecho. Sentía un nudo en la garganta, pero también una chispa nueva en el corazón. Ese día entendió algo que cambiaría su vida. El miedo podía caminar a su lado, pero ya no sería el que llevara el timón. El valor no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Capítulo 4. La primera victoria. La noche había sido larga. Sofía casi no durmió. Su mente iba y venía entre recuerdos dolorosos y pensamientos de duda. Sin embargo, cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, algo dentro de ella cambió. Era como si la luz hubiera venido a recordarle que todavía había esperanza. Respiró profundo, se miró al espejo y susurró: Hoy no seré la misma de ayer. Ese día decidió enfrentar uno de sus mayores miedos: hablar en público. Había evitado durante años cualquier situación que implicara expresarse frente a otros. El simple hecho de imaginarlo la paralizaba. Pero ahora sabía que para crecer debía atravesar esa frontera invisible. Se inscribió en un pequeño taller de oratoria. El salón estaba lleno de rostros desconocidos, y su corazón latía con fuerza. Las manos le temblaban y la garganta se le secaba. Cuando la profesora pidió un voluntario para presentarse primero, Sofía sintió un impulso extraño, levantó la mano. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba que la chica nerviosa del fondo diera ese paso. Caminó hasta el frente. Cada paso parecía pesar toneladas, pero llegó. Miró a los ojos del grupo y dijo con voz temblorosa pero firme: Hola, soy Sofía, y estoy aquí porque estoy aprendiendo a ser más fuerte que mi miedo. Un silencio profundo llenó el lugar. Luego, la sala estalló en aplausos. No era el mejor discurso del mundo, pero para Sofía fue una victoria monumental. Esa tarde, al regresar a casa, no podía dejar de sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió derrotada. Descubrió que el miedo no desaparece, pero cuando se da un paso hacia adelante, el miedo se hace más pequeño y la fuerza interior crece. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó una frase que se volvería su mantra: Cada vez que enfrento mi miedo, mi luz se hace más grande. Capítulo 5. El peso del pasado.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía se sentía más fuerte, pero también sabía que el miedo no se había ido del todo. En lo profundo de su corazón había una herida que seguía abierta, la relación con su padre. Desde pequeña, él había sido exigente, duro, y en más de una ocasión la había hecho sentir que nunca era suficiente. Con el tiempo, esa voz crítica se convirtió en su propia voz interior, la misma que le susurraba cada vez que quería arriesgarse. No puedes. No eres capaz. Vas a fallar. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Sofía se dio cuenta de que no bastaba con enfrentarse a los miedos del presente. Si realmente quería ser libre, debía reconciliarse con su pasado. El solo pensarlo le revolvía el estómago. Habían pasado años sin una conversación sincera con él. Pero algo dentro de ella decía: si puedo con esto, puedo con todo. Esa noche tomó el teléfono. Marcó el número y, tras varios tonos, escuchó la voz de su padre al otro lado. El corazón le golpeaba tan fuerte que casi colgó, pero no lo hizo. «Papá», dijo con voz quebrada. «Necesito hablar contigo». Hubo silencio. Y luego, una respuesta inesperada. «Yo también lo necesito, Sofía». En ese instante, comprendió que no estaba sola en su lucha. Su padre también cargaba con miedos, culpas y heridas. No fue una conversación fácil. Hubo pausas largas, lágrimas contenidas y palabras que parecían costar toneladas. Pero, poco a poco, ambos comenzaron a derribar el muro que los separaba. Cuando colgó el teléfono, Sofía sintió algo nuevo: ligereza. Era como si hubiese soltado una mochila llena de piedras que llevaba años arrastrando. Aquella noche escribió en su cuaderno: sanar el pasado es abrirle la puerta al futuro. Capítulo 6. El salto al vacío. Las semanas posteriores a la reconciliación con su padre fueron un respiro. Sofía se sentía más ligera, más segura de sí misma. El miedo seguía apareciendo, pero ya no tenía el mismo poder que antes. Un viernes por la mañana, mientras revisaba sus correos, recibió un mensaje inesperado. Hemos visto tu participación en el taller de oratoria. Queremos invitarte a compartir tu historia en nuestro próximo evento de jóvenes líderes. Sofía quedó en shock. Era una oportunidad increíble, pero también la más aterradora de su vida. Hablar frente a cientos de personas, no solo en un salón pequeño como antes, sino en un auditorio lleno. Su primera reacción fue cerrar el correo y decirse: no puedo hacerlo. No estoy lista. Pero luego recordó lo que había escrito en su cuaderno. Cada vez que enfrento mi miedo, mi luz se hace más grande. Aceptó la invitación. El día del evento, al llegar al auditorio, sintió que las piernas no le respondían. La multitud, las luces, los murmullos, todo parecía un monstruo que quería devorarla. Detrás del escenario, cerró los ojos y escuchó cómo anunciaban su nombre. El corazón le golpeaba como un tambor desbocado. En ese instante, la vieja voz del miedo volvió. Vas a fallar. Te vas a quedar en blanco. Todos se reirán de ti. Pero otra voz, más nueva, más fuerte, surgió dentro de ella. No estoy aquí para ser perfecta. Estoy aquí para ser valiente. Dio un paso. Luego otro. Y salió al escenario. Las luces le cegaron por un segundo, y el silencio del auditorio la envolvió. Con voz temblorosa, empezó. Buenas tardes. Mi nombre es Sofía, y hasta hace poco, yo era prisionera del miedo. Un murmullo de atención recorrió el lugar. A medida que hablaba, su voz se volvía más firme. No compartió una historia de perfección, sino de lucha, caídas y pequeños pasos hacia adelante. Cuando terminó, la ovación fue tan fuerte que Sofía no pudo contener las lágrimas. Ese día entendió algo que nunca olvidaría. El miedo no desaparece, pero puede convertirse en combustible para encender la valentía. Capítulo 7. La voz que inspira. Después de aquel evento, la vida de Sofía comenzó a transformarse. Lo que había empezado como un pequeño taller de oratoria se había convertido en un escenario frente a cientos de personas. Y ahora, gracias a ese salto, nuevas puertas se abrían. Recibió mensajes de jóvenes que le decían: Sofía, me diste valor para enfrentar mi miedo. Gracias a ti, hoy me animé a hablar con mi familia. Tu historia me recordó que no estoy solo. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que su dolor y sus luchas no habían sido en vano. Todo aquello tenía un propósito: convertirse en una luz para los demás. Pero junto con la alegría también llegó una nueva presión.
Algunos la empezaron a llamar ejemplo, referente o inspiración. Y dentro de ella apareció un miedo distinto, uno más sutil. ¿Y si no soy tan fuerte como creen? ¿Y si me equivoco? Ese miedo era diferente. No se trataba de hablar en público o enfrentar a su padre, sino de sostener la confianza que otros depositaban en ella. Era el miedo a fallar, a decepcionar, a no estar a la altura. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, se preguntó, ¿acaso la valentía significa no tener miedo nunca más? Y entonces comprendió algo crucial: ser valiente no es vivir sin miedo, sino vivir a pesar de él. Ese descubrimiento se convirtió en su nueva brújula. Al día siguiente, en lugar de ocultar sus inseguridades, comenzó a compartirlas con honestidad. En sus charlas, ya no hablaba solo de sus logros, sino también de sus caídas, de las veces en que quiso rendirse. Y, paradójicamente, eso fue lo que más conectó con la gente. Porque la verdadera fuerza no estaba en mostrar perfección, sino en mostrar humanidad. Esa noche escribió su nueva frase en el cuaderno. Mi miedo no me define. Mi valentía tampoco. Lo que me define es la decisión de seguir adelante. Capítulo 8. El fuego de la prueba. Era una tarde gris, de esas en las que el viento arrastra consigo un presentimiento extraño. Sofía había sido invitada a dar una charla en un instituto. Iba preparada, con su cuaderno en la mano y el corazón lleno de nervios, pero también de esperanza. Mientras esperaba su turno, notó a una chica sentada sola en el pasillo. Tenía los ojos rojos y las manos apretadas contra el pecho. Sofía se acercó con una sonrisa suave. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. La chica la miró con un hilo de voz. Tengo miedo. No sé si vale la pena seguir. Esas palabras golpearon a Sofía como un rayo. No eran un simple comentario. Eran un grito silencioso de alguien al borde de rendirse. Por un instante, el miedo volvió a visitarla. ¿Y si digo lo incorrecto? ¿Y si no puedo ayudarla? Pero inmediatamente recordó todo su camino, cada paso que la había traído hasta ahí. No tenía que ser perfecta, solo tenía que ser valiente. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Yo también he tenido miedo. Y hubo momentos en los que pensé que no podía seguir. Pero descubrí algo: el miedo parece enorme hasta que lo compartes. No estás sola, créeme. La chica rompió en llanto y se aferró a ella. No era un auditorio lleno, ni un escenario iluminado. Era un pasillo silencioso, dos almas frente a frente, y sin embargo, Sofía sintió que esa era la charla más importante de su vida. Cuando llegó su turno de hablar ante los estudiantes, no les contó historias grandiosas. Les habló de aquella conversación en el pasillo, del miedo que todos cargamos y de cómo se vuelve más pequeño cuando lo compartimos. Al terminar, el silencio fue tan profundo que podía escucharse la respiración del auditorio. Y luego, una ovación sincera, de esas que no se aplauden con las manos sino con el corazón. Esa noche, Sofía escribió en su cuaderno la frase que cerraría un capítulo de su vida y abriría otro. Ser más fuerte que el miedo no es vencerlo solo, sino ayudar a alguien más a enfrentarlo contigo. Capítulo 9. Más allá del miedo. El tiempo había pasado. Sofía miraba por la ventana de su cuarto, con su viejo cuaderno en las manos. Cada página estaba llena de frases, victorias, lágrimas y descubrimientos. No era la historia de alguien que venció al miedo para siempre, sino la de alguien que aprendió a caminar a su lado sin dejarse gobernar por él. Sonrió al recordar su primera charla, la reconciliación con su padre, la prueba en el auditorio y aquella chica en el pasillo. Cada momento había sido distinto, pero todos compartían la misma verdad: la valentía no significa ausencia de miedo, sino presencia de propósito. Hoy sabía que el miedo seguiría apareciendo en su vida, en formas nuevas y viejas. Pero también sabía que ya no la controlaba. Porque había descubierto algo más grande que el miedo: la decisión de avanzar. Antes de cerrar su cuaderno, escribió una última frase, la que se convertiría en su legado. No esperes a dejar de tener miedo para empezar a vivir. Empieza a vivir, y verás cómo el miedo se hace más pequeño en cada paso. Con esa certeza en el corazón, Sofía entendió que la verdadera victoria no era solo suya. Era de todos los que, como ella, se atrevían a creer que podían ser más fuertes que el miedo. Gracias por haberme acompañado en este viaje llamado Más fuerte que el miedo. Si llegaste hasta aquí, significa que dentro de ti también existe esa fuerza capaz de superar las dudas, los obstáculos y los miedos que parecen imposibles. Recuerda, cada paso que das, por pequeño que parezca,
es una victoria sobre el miedo. Si este audiolibro te inspiró, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal Mente Enfocada, donde encontrarás más historias, reflexiones y herramientas para fortalecer tu mente y tu espíritu. Gracias de corazón por escuchar este audiolibro completo. Y nunca olvides, tú también puedes ser más fuerte que el miedo.